Muy bien, vamos a la última parte de nuestro análisis de las ondas elásticas. En este caso, la última parte que nos queda por analizar son esas ondas remanentes que se nos presentaban sin que nosotros quisiéramos generarlas, que en este caso son las llamadas ondas transversales, y que vamos a encontrar que también las podemos encontrar o nombrar como ondas de isovolumen. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar de nuevo a partir del principio de superposición y de despreciar la acción de las fuerzas de cuerpo como hicimos anteriormente. En este caso yo lo único que voy a tomar es el desplazamiento en dirección 2 y por efecto del principio de superposición voy a considerar que en dirección 1 y en dirección 3 no hay nada de momento, no lo voy a tomar en cuenta esto para nada. Recordando, el desplazamiento en dirección 2 es igual a la amplitud de la onda por el seno de la frecuencia que multiplica x1 menos la velocidad transversal por el tiempo. Si yo analizo qué sucede por efecto de tomar en cuenta nada más esta onda, ¿qué obtengo? Obtengo que el campo de deformaciones solamente se va a componer de una componente de corte, ¿sí? O de deformación angular. Es decir, si yo calculo directamente los esfuerzos, el único esfuerzo que habría por efecto de esta onda sería un esfuerzo de corte. Entonces también podremos encontrar que esta se llama una onda de corte. Pero ¿qué vemos? Vemos que la traza de este campo de deformaciones es nula, ¿sí? Es decir, cada una de las deformaciones normales es cero. Y si esto es así, ¿qué podemos encontrar? Que el cambio, ¿sí? El cambio unitario de volumen, que es igual a esta traza, ¿sí? Es cero. Por lo tanto, el volumen no cambia, es decir, es una onda que mantiene al volumen constante, o es decir, una onda de isovolumen, del mismo volumen. Ahora, vamos a analizar esta onda en dirección del eje x2. Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, tenemos lambda más mu parcial respecto a x2 que multiplica la divergencia, que es parcial de 1 en x1. Sin embargo, 1, como dijimos que es 0 anteriormente, ¿sí? Del principio de superposición. u2 respecto a x2. Sin embargo, u2 es función de ¿quién? Es únicamente función de x1. Por lo tanto, este término se va también. Y parcial de u3 en x3. Pero u3, debido de nuevo al principio de superposición, es nula. Entonces, cada uno de estos términos, ¿sí? Es 0. Luego, más mu parcial segunda respecto a x1, más parcial segunda respecto a x2, más parcial segunda respecto a x3, dos veces. ¿Todo esto para quién? Para el término o para el desplazamiento u2. Sin embargo, nosotros vemos que u2 es solamente función de x1, por lo tanto, las parciales en x2 y en x3 serán nulas. Muy bien, vemos también que habría que sumarle la densidad por la aceleración de fuerzas de cuerpo en esa dirección, pero dijimos que esas son despreciables desde hace un rato, desde el video anterior. Y esto es igual a la densidad inicial por la parcial segunda de u respecto del tiempo dos veces. Entonces, y esto era la sorpresa, por eso está tachado, ¿qué vamos a obtener? Lo que vamos a obtener en lo siguiente, vamos a obtener mu por la parcial segunda de u2 respecto de x1 dos veces es igual a la densidad inicial parcial segunda de u2 respecto de t dos veces. Muy bien, tomando esto en cuenta, ¿sí? Nosotros podemos obtener estas parciales muy rápidamente considerando los resultados obtenidos para las parciales que habíamos obtenido para el desplazamiento 1. Entonces, la parcial segunda de u2 en x1 dos veces será muy parecido. De hecho, es prácticamente similar. ¿Qué vamos a tener? Que es menos 2pi entre L al cuadrado por la amplitud por el seno de 2pi entre L por x1 menos velocidad tangencial por el tiempo. Muy bien. Y tenemos también que la parcial segunda de u2 respecto del tiempo dos veces es igual a lo siguiente. Esto es igual a menos, ¿sí?
2pi entre L al cuadrado por la velocidad tangencial ahora al cuadrado por la amplitud por el seno, ¿sí?, de 2pi entre L que multiplica x1 menos la velocidad tangencial por t. Muy bien, si analizamos de la igualdad que habíamos obtenido arriba, ¿sí?, para no sustituir y que nos cueste mucho más escritura, lo que vemos es lo siguiente. Vemos que el menos es factor común a ambas, ¿sí? 2pi entre L al cuadrado también es factor común. La amplitud también es factor común. Y el seno, toda la función seno, es factor común. Por lo tanto, ¿qué obtenemos? Por lo tanto, obtenemos que mu, ¿sí?, por 1 es igual a la densidad inicial por la velocidad transversal al cuadrado. Y esta ya es una expresión que podríamos usar. De hecho, ¿qué vemos? Que la velocidad transversal solamente es función de esta constante elástica, que es el módulo de rigidez a corte. Y decíamos en el video anterior que para que una constante elástica lo pueda hacer, debe ser linealmente dependiente de otras dos. Y aquí vemos que nada más es linealmente dependiente de una. Por lo tanto, esta velocidad transversal no es constante elástica alguna del material. Lo que voy a hacer simplemente es un despeje, vamos, que sería el despeje de la velocidad transversal, que simplemente va a ser igual a mu entre la densidad, esto a la 1/2. Esto es un resultado que en un momento podríamos usar. Estrictamente la velocidad transversal es una velocidad de una onda remanente que en realidad no es de mucho interés para nosotros. Ahora, con esto básicamente acabamos. Sin embargo, yo voy a tomar una igualdad que obtuvimos en el video anterior y que nos decía que la velocidad longitudinal, ¿sí?, antes de ponerla en términos del módulo de elasticidad, era igual a ¿quién? Era igual a 2 mu por 1 menos nu entre la densidad inicial por 1 menos 2 nu. Y también estamos viendo que en un momento dado la densidad podremos despejarla, o mu podríamos despejarla de esta ecuación que obtuvimos anteriormente en términos de la velocidad transversal. Entonces podría ser así, de esta manera, o podría ser de esta manera. Si nosotros utilizamos este resultado, ¿sí?, vamos a llegar a lo siguiente. Si yo sustituyo aquí, lo que voy a obtener es esto. Voy a obtener, ¿sí?, que la velocidad longitudinal al cuadrado, ojo, aquí se me olvidó un cuadrado, ¿sí?, la velocidad longitudinal al cuadrado es igual a lo siguiente. Es igual, y voy a utilizar esta de aquí, esta primera igualdad. Es igual a 2 mu por 1 menos nu entre 1 menos 2 nu. Y simplemente lo que voy a decir es que esto, bueno, me falta aquí por la densidad, ¿sí?, esto, si utilizo la definición de mu, me va a quedar como 2 por la densidad inicial, velocidad transversal al cuadrado, 1 menos nu entre la densidad inicial por 1 menos 2 nu. Veo que como factor común tengo a la densidad, se va, y entonces obtengo lo siguiente. Obtengo que la velocidad longitudinal al cuadrado es igual a 2, ¿sí?, a 2 veces 1 menos nu entre 1 menos 2 nu
por la velocidad transversal al cuadrado. Voy a utilizar la simplificación que utilicé anteriormente, que decíamos que bueno, había que tener mucho cuidado con ella, y que es la siguiente. Nosotros obtuvimos que con la simplificación de generalizar que el valor del coeficiente de Poisson es alrededor de 1/3, entonces obtenemos la velocidad longitudinal al cuadrado es igual a 2, que multiplica a 2 menos 1/3, son 2/3, ¿sí? Entre 1 menos 2/3 es 1/3, ¿sí? Por la velocidad transversal al cuadrado. De esta operación, ¿sí? Lo que nos queda es simplemente que los tercios se van y me queda que la velocidad longitudinal al cuadrado es igual a 4 veces la velocidad transversal al cuadrado. Si saco raíz de ambos lados, ¿qué obtengo? Obtengo que por lo tanto la velocidad longitudinal es igual a 2 veces la velocidad transversal. Es decir, en el caso más simplificado, ¿sí? Vemos que la velocidad longitudinal al menos es el doble de la transversal, es decir, siempre, ¿sí? La velocidad longitudinal va a ser bastante mayor, ¿sí? Que la velocidad transversal. Y con esta parte de aquí terminamos todo lo que tiene que ver con el análisis de las ondas elásticas. Gracias por su atención.